Bueno, mi nombre es José Ramón Vigil, soy ingeniero de telecomunicación y viene conmigo Víctor, que es matemático, y yo me encargo del diseño hardware y el diseño software. En la parte final de la presentación él va a ayudarme a explicar un poco la parte de servidor para que seáis conscientes de cuando empecéis un proyecto. Sobre todo lo que pretendemos es evitar los errores que llevan a fracasos y a otra cosa que es peor todavía antes que el fracaso, que es el dineral que se puede perder en emplear pues, una plataforma IoT determinada, en mandar, por ejemplo, un fin de semana tropocientos datos y que te venga una factura de 5.000 euros, cosas que pasan todos los días y que alguno de vosotros igual ya conoce o ha oído hablar de ello, pero que es importante que todo profesional que se está formando y conozca un poquito los problemas que surgen a la hora de implementar esto en realidad, ¿no? Y para eso también os vamos a dar una receta, que es lo que hemos hecho nosotros, que es tener un sistema propio, en el cual no dependemos de ninguna plataforma IoT, no dependemos de ningún servidor comercial, hablo de Amazon, de Azure y de todo esto que existe comercialmente, y que ahora veréis que eso cuando hay datos continuos sale caro, no, sino lo siguiente, a caro, ¿no? En un principio esto es una forma de denunciar los objetivos de la charla, del curso. Es importante entender el tema de la calidad de los datos. Vamos a hacer un enfoque práctico, no pretendo dar una charla de estas de filósofos sobre los datos. Hay mucha gente que está evangelizando sobre los datos, se dicen muchas tonterías también. Vamos a hacer un enfoque realmente práctico en cuanto a los datos, entender los diferentes tipos de datos, la calidad de los datos. Esta es la primera parte, la más sencilla, la más, digamos, conceptual. Y a partir del cuarto ya se complica un poco el tema y es el preproceso. Vamos a explicar por qué es importante el preproceso, un poquito la diferencia entre protocolos, la forma de codificar, lenguajes, formatos, cómo se limpian los datos. Bueno, luego el pipeline es el flujo de datos entre lo que es el dispositivo, el servidor, etcétera, en el caso de datos continuos o de datos que se reciben desde otra base de datos. Y por último vamos a hacer la demostración esta de IoT. Sabéis que el tema de inteligencia artificial abarca muchas cosas. Ahí hay un rango de diferentes técnicas de inteligencia artificial, que todos son inteligencia artificial. Hay más, no es único, hay muchas más áreas que abarcan la inteligencia artificial. Y bueno, pues vamos a empezar. La parte primera es qué es importante para poder hacer inteligencia artificial. Los datos son la base, el fundamento de los modelos de inteligencia artificial. Y hay un principio que ahora vamos a explicar, que es el GIGO, que es bueno, hay una cosa que no he explicado, por qué va en inglés, es uno, la parte didáctica es que muchas de esas traducciones son un desastre al castellano, al español, y lo segundo, el que no haya todavía dado cosas en inglés, le va a venir muy bien ver cómo se emplean las palabras en inglés, porque el inglés sin duda es la base científica y la base de donde están todos los libros, etcétera, y no hay nada más frustrante que leer traducciones donde uno no se entera de nada, ¿no? Esa es la idea de que esto esté en inglés y yo, obviamente, de la charla en español. El garbage in, garbage out es un tema muy importante y es lo que vamos ahora a explicar, y es que si los datos no son buenos, no hay nada que hacer. Es decir, si tenéis un trabajo en el cual queréis desarrollar un modelo, os encargan de desarrollar un modelo, y los datos que hay son malos, ni empecéis. Si queréis cobrar el día 1, hacer que trabajáis, pero realmente no vais a hacer nada, porque con datos malos nunca se llega a nada. Y vamos a poner algún ejemplo de este tipo de cosas. Luego está el tema del bias, que se dice en inglés, que es ¿cómo se dice en español? Sesgo. El sesgo que ocurre en algunos modelos. Cuidado que el sesgo no solamente es en el tema de imagen, que es lo más sencillo. En el tema de imagen es muy fácil ver el sesgo, y ahora vamos a explicar un caso. Y luego el colapso en los modelos del lenguaje, ¿no? Y el colapso se entiende por cuando un modelo de lenguaje se entrena con otro modelo de lenguaje. Es decir, llega un momento donde el modelo de lenguaje se corrompe y empieza a dar resultados que no son correctos, o que son medias verdades, o que no tienen sentido, etcétera, etcétera.
Y en los objetivos está en entender los tipos de datos, tener claro el concepto de calidad de datos y del preproceso, y también hay un tema de ético que sobre todo se aplica pues, a datos médicos y a datos de varios de otros tipos para lo que es el uso de inteligencia artificial. Esto es una idea de cuáles son los orígenes. Hay mucha gente que se cree que la inteligencia artificial lo ha creado ChatGPT, ¿no? Fue antes de ayer. No, no es así. Ese señor es Alan Turing. No sé si habéis visto la película del tema del enigma. A ver, ¿sabéis cuál es? Una película en la cual con ese cacharro que hay detrás, con unos motores, quería codificar las señales que mandaban a los submarinos con una máquina de encriptación que se llamaba Enigma, ¿no? Y bueno, no lo consiguió, la verdad es que lo consiguió porque hubo una emisión de radio donde sabían lo que decía, y claro, sabiendo el resultado de salida es muy fácil hacer el resto, ¿no? Era muy lento, iba con motores y las combinaciones eran millones y nunca lo conseguía, hasta que lo consiguió porque consiguieron saber cuál era el resultado de uno de los radiogramas que mandaban por radio los submarinos, y así pudieron hacer el tema. Él fue el que inició este tema de las máquinas que pensaban, ¿no? Pero esto en los años 50. En los años 65 se creó la lógica difusa, el Fuzzy Logic, que es en sí un área que permitió también desarrollar un poco más la inteligencia artificial, y la conferencia del año 56 es el principio de la inteligencia artificial. Como veis, esto no es de ayer, lleva un montón de años. Lo que pasa que, como otras cosas, no había hardware, no había máquinas para poder hacerlo. O sea, el concepto existía, pero que no había son máquinas para poder llevar esto a cabo, ¿no? Calidad de datos. Bueno, ahí hay un chiste americano, ¿no? Dice, usa una base de datos, CRS, para ver el tamaño del mercado. Y le dice, los datos están erróneos. Y le dice, bueno, pues usa la otra base de datos. Y dice, también están mal. Y entonces le dice, bueno, también puedes hacer una media entre los dos. Como están mal, ¿qué más da? Dice, también los puedo multiplicar, porque da lo mismo. Lo que va a salir es basura, es garbage out. Entonces, ¿puede ser bueno un modelo si los datos están mal? Pues no. Si entra porquería, sale porquería. Si los datos están mal, no va a salir nada. Por eso es tan importante, cuando se inicia un proyecto de inteligencia artificial, el dedicar todo el tiempo posible a verificar que esos datos son correctos. Y ahora vamos a ver ejemplos de datos incorrectos. Hay datos incorrectos que son muy sencillos de localizar, y hay otros datos incorrectos que son más difíciles de localizar, sobre todo si el que te da los datos te engaña, que es uno de los casos que vamos a ver que ha ocurrido, y con un caso además muy conocido aquí en España. No importa cómo de sofisticado sea el modelo que ustedes creen, ustedes se pueden tirar haciendo un modelo todo el tiempo que quieran, solo será lo bueno que los datos sean. Todos los modelos aprenden las particularidades, digamos, que ustedes están buscando con la inteligencia artificial a través de los datos. Entonces, se compara, la inteligencia artificial procura evaluar cómo funciona un cerebro humano y hacer una cosa similar, ¿no? Eso es lo que se hace con las redes neuronales y cosas por el estilo. Entonces, igual que aprendemos como estudiantes o aprendemos como humanos, pues ocurren los mismos problemas, o problemas parecidos, mejor dicho, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, un modelo que ahora es muy... el ADAS, ¿no? En los coches. Tienes un coche moderno y sabes que te vas de carril, y si alguien frena adelante y te está guiando, ¿no? Y ahora hay coches como los Tesla y algunos otros coches, inclusive chinos, que te aparcan solos o te dicen si hay un problema en la vía y te evitan accidentes y tal. Un modelo hecho en una ciudad con buen tiempo como Sevilla puede fallar si lo pruebas en Andorra. ¿Por qué? Porque en Andorra está nevando, está lloviendo, y el modelo que se extrae de computer vision de cámaras no va a ser el mismo. Entonces hay que tener cuidado, porque hay que entrenar modelos que funcionan para esto y para esto. Y hay que clasificar esos modelos y hay que saber en qué condiciones se va a emplear cada modelo, y el modelo tiene que ser dinámico, el modelo tiene que cambiar en función de las características de conducción. Otro ejemplo son los datos médicos, ¿no? No es lo mismo datos médicos de un esquimal que de un africano, obviamente son datos muy diferentes, ¿no? Y es importante saber que los datos definen el sesgo
de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ahí hay una foto graciosa de un perro muffin, un perro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Magdalena. Magdalena, claro. Estos son cosas que surgen con ChatGPT y estas cosas, ¿no? Porque la inteligencia artificial todavía tiene sus limitaciones y sus sesgos, ¿no? Entonces, hay un sesgo muy gracioso, que es el caso 3, ¿no? Donde gente de raza negra, afroamericanos que se dice en Estados Unidos, los clasificó como gorilas, ¿no? Y esto pasó en Google y obviamente imagínate en Estados Unidos el tipo de escándalo que puede generar eso, ¿no? Obviamente lo que ocurría es que habían entrenado el modelo con blancos, anglosajones, con caucásicos, y cuando pusieron gente afroamericana, pues el modelo se hizo un lío, porque no lo habían entrenado bien. Otros temas como el modelo de contratar gente en recursos humanos de Amazon, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts también encontró unos errores tremendos en varios proyectos. Está muy claro que esos sesgos son un problema. Ahí abajo hay un link de desastres. Hay muchos desastres. Esto hay que entenderlo bien. Está gracioso leerlo y además yo lo recomiendo que lo lea todo el mundo para intentar evitar que vosotros profesionalmente, cuando entréis en este tema, podráis entrar en uno de estos desastres, porque obviamente algunos de ellos pueden ser realmente malos o realmente hay soluciones que pueden quedar en ridículo y es muy importante intentar evitarlos. Vale. Tipos de datos. Bueno, esto repite un poco el tema explicándolo mejor. Realmente se trata aquí en la derecha de ver por naturaleza, por fuente. Ahora vamos a ver esto mejor, por formato, datos que están relacionados. Ahora vamos a ver datos etiquetados, datos no etiquetados. Y bueno, pues obviamente la idea es que los datos valen mucho dinero, los datos son el principal problema a la hora de crear modelos y profesionalmente os podéis encontrar con que hay gente que os contrata, quiere usar inteligencia artificial, no conoce muy bien el tema y cuando le preguntas por los datos, dicen, no te preocupes que te los vamos a dar, o los vamos a crear, o los vamos a tal. No han pensado en que si no tienen datos no van a poder hacer nada. Es decir, que lo primero es tener datos y lo segundo, que ya es tarea ya suya, es reconocer que esos datos no tienen estos problemas de bias, de sesgos, etcétera, etcétera. La primera división que hay importantísima, porque afecta a las bases de datos, son los datos estructurados y los datos no estructurados. Aquí ponemos dos ejemplos, ¿no? Datos estructurados, pues son datos que vienen como una hoja de cálculo, un spreadsheet, ¿no? Y ahí pues hay datos por meses, por edades. Algunos de ustedes igual tienen interés en algo relacionado con la inteligencia artificial en banca. En banca se emplea una serie de modelos para saber si le van a pagar o no el crédito, y ahí pues se ponen datos de el barrio en el que vives, la edad que tienes, el género, bueno, si se sabe el nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Esos son datos estructurados, son datos que están en una hoja de cálculo y se meten en bases de datos SQL, en bases de datos relacionales, que se llama. Los datos de abajo, que son datos no estructurados, textos, imágenes, audio, datos de tiempo real por sensores, eso es un espectrograma de ultrasonidos que va variando constantemente, es un aparato nuestro, y como veis esos datos no hay quien los clasifique en filas y columnas. Esos datos son datos continuos y ahora vamos a explicar cómo se extraen, es la parte más complicada, hasta que te lo cuentan, luego no es tan complicado. Y estos datos no se pueden usar bases de datos relacionales, se utilizan bases de datos no relacionales. Es decir, los datos de arriba son bases de datos SQL y los datos de abajo, los no estructurados, son bases de datos non-SQL. Cuando lo veáis por ahí, los que no conozcáis el término, pues ya sabéis que las bases de datos se diferencian, tienen como esa división en función de los datos, del tipo de estructura de datos que tengan. Hay datos estáticos y datos dinámicos. Eso es un ejemplo de score de crédito de un banco americano. A la izquierda está el número de crédito, que va de, creo recordar, de 300 a 800, el código postal, lo que gana y lo que paga de renta. Ellos se basan mucho
en este tipo de datos, por ejemplo, sabiendo lo que tú pagas de renta o de hipoteca al mes, saben tu capacidad de ingresos. En España se hace de otra manera, se mira otros parámetros, aunque cada vez convergen más a los modelos americanos de credit scoring, ¿no? de scoring de crédito. Esos datos son estáticos porque lo único que puede cambiar es tu edad. Puede cambiar si te mudas el código postal y puede cambiar tu income, pero no cambia de la noche a la mañana. Puede cambiar una vez cada 3 años y esos datos se considera que son datos estáticos. Datos dinámicos son aquellos que varían con una frecuencia mayor y eso es un ejemplo de un sensor de temperatura. Ahí tenemos la variable y el valor. Variable, valor, variable, valor. Entonces, separado por comas, CSV, Comma Separated Values. Eso supongo que lo habéis oído, es la forma más normal de separar los datos. Y ahí tienes la temperatura, un valor, y ves que va variando, pero va variando poquito, obviamente, pero hay una variación y esa variación hace que esos datos sean datos dinámicos. Entonces, ejemplos, pues por ejemplo, la bolsa, social media, los sensores, y se emplean aplicaciones sobre todo de tiempo real, analítica y en los dashboards, que es lo que vamos a ver ahora, que son estos paneles donde se visualizan esos datos mediante relojes, gráficas, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando se habla de datos que hemos hablado aquí, estructurados o no estructurados, se habla de datos discretos y de series temporales. En realidad es parecido a lo anterior, solo que es otra manera de llamar a los datos según cómo lo enfoques. Entonces, los datos discretos son aquellos que cambian, como la temperatura, cada poco tiempo. Por ejemplo, ¿cada cuánto mediríais la temperatura de aquí? Pues puedes medirla cada minuto, porque la temperatura no varía cada segundo. ¿Tiene sentido tener datos de temperatura cada segundo en esta sala? Ninguno. Es tirar el dinero. ¿Podríamos medir la temperatura cada 15 minutos? Perfectamente. Podemos inclusive ir a 1 hora. Esos datos son datos discretos, porque en general se actualizan en menos de un segundo, en más de un segundo, quiero decir. Los datos que se actualizan en menos de un segundo son series temporales. Entonces, un ejemplo de serie temporal sería una temperatura cogida muy deprisa. Si se cogiera más lentamente, en vez de haber esas líneas continuas, habría puntos de temperatura y esos datos serían discretos. Entonces, ahí hay 2 ejemplos de datos discretos y de series temporales para que veáis un poco la diferencia. Nosotros tenemos el criterio de 1 segundo, pero ese criterio no es un criterio de la industria. Hay gente que puede tener ese criterio en 10 minutos, es decir, los datos que se actualizan antes de 10 minutos son continuos y los datos que se actualizan en más de 10 minutos son discretos. Es una división que tú puedes establecer y que depende de la industria, porque no es lo mismo el IoT que los datos procedentes de otro tipo de sectores. Si hay alguna pregunta en esto, lo podéis hacer levantando la mano en cualquier momento, porque a veces esperar al final no tiene mucho sentido y tampoco somos muchos. Entonces, si hay cualquier pregunta en esto que no esté clara, decirlo a ver si puedo aclarar el concepto. Hay datos etiquetados y datos no etiquetados. El ejemplo de etiquetado está aquí representado con una imagen gráfica arriba, con otra imagen también gráfica abajo, y obviamente también hay términos medios, no hay blanco y negro, hay gris. Hay datos que vienen medio etiquetados, vienen con ciertas etiquetas, a veces no todas son buenas, a veces hay etiquetas defectuosas, y también hay datos que no están etiquetados, pero algún dato sí viene etiquetado. Por ejemplo, te viene etiquetada una cosa, pero no te viene lo siguiente. Entonces, los datos que más valor tienen son los datos que están etiquetados, porque están identificados de una forma unívoca, y si el etiquetado está bien hecho, el trabajo es mucho más sencillo. Un ejemplo de trabajo no etiquetado es que te dieran, por ejemplo, un sensor de estos que te da temperatura, humedad, o te da ese tipo de valores continuos, y te dan eso en una hoja de cálculo, pero ni siquiera te vienen los valores de arriba de la variable, ¿no? Sino que te viene valor, coma, valor, coma, valor, coma, y la variable no viene definida. Entonces tienes que coger e interpretarlos. Y si eso se actualiza cada X tiempo, tienes que saber cuál es el nombre de cada variable, de forma que puedas decir, esto es la temperatura, esto es la humedad, porque a veces te vienen datos en una hoja, y esos datos vienen simplemente como valores. Entonces hay que tener claro y hay que ver que esa estructura tiene algún sentido. Fuentes de datos. Esto es un tema muy importante porque, en general, los datos de las empresas se los guardan las empresas y no quieren compartirlos con nadie. Hay una gran... Eso pasa en todo el mundo, además lo tienen en España, la central, si está en Alemania, los datos no salen de la empresa, ¿no?
Con los sistemas cloud al principio hubo mucho problema porque no querían tener los datos en el cloud, porque estaban fuera, ahora parece que se van acostumbrando, pero en general los datos, sobre todo en Europa, que hay una ley de protección de datos muy fuerte, son complicados de obtener. Entonces hay datos públicos, hay datos de empresas, hay datos que se obtienen a través de fuentes comunes, como lo que llaman ahí crowdsource, y hay datos sintéticos. Ahora vamos a poner un ejemplo de datos sintéticos. Los datos sintéticos tienen un problema, y es que se emplea mucho cuando no hay datos, se genera artificialmente una serie de valores, se pone la variable y el valor, la variable y el valor, y se ponen los valores, se puede utilizar un algoritmo, ¿no? Corrígeme, sí. Y hacer una variancia, ¿no? Por ejemplo, una variación. Se pone una temperatura media y se hace así. Si tiene algo de sentido, esos datos se podrían utilizar, pero frecuentemente esos datos, si el que ha creado esos datos no tiene el tema muy claro, puede haber tonterías como que la temperatura de un sistema, de una oficina, es más alta por la noche que de día, lo cual no tiene ningún sentido. Suponte que quieres ahorrar dinero en la calefacción. ¿Cuándo tiene un sitio temperatura alta? De día, de noche se apaga. Entonces, lo que ves en un sistema IoT es que el día hace así, y la noche hace así la temperatura, y el día siguiente igual. Si se crean esos datos sintéticos y no se tienen en cuenta todos esos factores, se está creando un modelo erróneo, porque los datos no corresponden a la realidad del entorno físico real, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Alguien que dice, nuestros mercados más importantes son los Estados Unidos, Canadá, USA y el US. Como ves, hay 3 países que son el mismo, y eso es una forma de representar los errores, que son errores comunes, porque si los datos son de fuentes diferentes, uno ha dicho, los datos son de Estados Unidos, y otro dice, los datos son de US, United States, y otro dice, los datos son de USA. Y esos datos, antes de presentarlos, lo que tenía que haber hecho esa señorita era haberlos juntado y haber dicho Estados Unidos y Canadá, porque solo hay 2 países ahí. Esto parece una tontería, pero no lo es muy común este tipo de problema. Bueno, el principio de garbage y garbage down lo hemos explicado antes, hemos explicado también este tema. Esto es una recapitulación, datos incompletos, datos imprecisos, datos que tienen un sesgo, datos irrelevantes, que en ingeniería les llamamos ruido, son datos que no van a ningún lado, datos que no se sabe qué son, que aparecen en una hoja, por ejemplo, que os dan de cálculo y no se sabe qué son, y tienen una variación extraña, eso lo llamamos ruido. Y datos que tienen poca estructura, no vienen etiquetados, son datos que se llaman con falta de homogeneización. Bueno, el tema en Europa y en Estados Unidos cambia mucho. En Estados Unidos los datos no tienen la regulación que tienen en Europa. Yo prefiero la europea porque estoy harto de que me manden emails y vendan mis emails en las ferias americanas a gente, venden esos paquetes de email por $2.500 y no paran de llegarte emails de gente que te está vendiendo cosas que no te interesan. Aquí eso no ocurre porque esos datos no se pueden vender, pero está claro que conseguir datos muchas veces es difícil y hay temas que están muy claros, por ejemplo, el tema de salud, datos de salud, que son muy importantes para poder crear modelos. Por ejemplo, ahora vamos a ver un modelo de proceso de feature extraction aplicado al caso de salud, y conducción autónoma, finanzas, detección de fraudes. Eso es un sector que está ahora pegando muchísimo. Yo conozco gente joven que está trabajando en detección de fraudes en consultoras, trabajando para banca, para todo el tema de tarjetas de crédito y de operaciones bancarias, donde tienen algoritmos y han creado modelos de inteligencia artificial para detectar operaciones que son fraudulentas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, hay datos como, hay cosas como que alguien es una tarjeta de crédito en Mauritania el mismo día que ha ido al Carrefour en Madrid, ¿no? Obviamente eso es imposible. Tú no puedes estar en Mauritania 2 horas después de haber estado en Madrid. Eso es un fraude. Y eso se podría detectar perfectamente mediante la creación de un modelo. Y bueno, los sistemas de tiempo real, que se emplean para mantenimiento predictivo. Este último sector es un sector que tiene también muchísima gente interesada, pero que hay un problema muy grave de exposición de datos. Os he contado antes el tema de los datos sintéticos. Esto es un caso real, y no voy a decir nombres de quién lo ha hecho. Eso es el eje de un barco. Y entonces, una compañía que se dedica a fabricar barcos en España contrata a una multinacional, a la división española, para hacer un proyecto de lo que se llama CBM, que es el Condition Based Maintenance, ¿no?
mantenimiento basado en la condición del activo. Esos ejes de barco, cuando se desalinean, rompen si esto tiene un puntero, rompen este rodamiento final y el barco se puede hundir porque entra agua. ¿Qué se trata de ver? Se trata de ver si la vibración empieza, poder reparar esto antes de que esto sea un problema. Y eso es lo que es el CBM. Es decir, es el mantenimiento predictivo en vez del mantenimiento, digamos, de sustitución, de decir, se ha roto, tengo un problema, me está entrando agua y tengo ahora que coger y hacer una reparación. Entonces, querían datos de vibración de los ejes para poder crear un modelo. El astillero entregó los datos a la compañía de tecnología de información después de 6 meses. Esto me lo contado a mí el director de la tecnología de información, quiero decir que es un tema de primera mano. Después de 6 meses trabajando en este tema, creando un modelo, no salía nada. Es decir, había empleados ya que se tiraban de los pelos, tiraban la grapadora por encima de la mesa, etcétera, gente desesperada, diciendo, esto es una mierda, aquí no está saliendo absolutamente nada. Y la compañía coge y llama al astillero y le dice, oye, ¿estos datos de dónde los has sacado? Y dice, no, los hemos inventado. Esta gente no daba crédito al tema. Llevaban 6 meses creando un modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que era todo ruido. ¿Qué es ruido? Ruido es donde no hay información. Habían creado unos datos a partir de poner un acelerómetro y los habían multiplicado por 100. El eje estaba bien, 100 veces un eje bien, y no hay ninguna evolución en el tiempo, porque son datos multiplicados donde se ha hecho una variancia, pero no, es todo ruido. O sea, no hay información relevante. Donde no hay información relevante no hay modelo, tenerlo claro. Es decir, si no hay nada que un envejecimiento, un inicio de una vibración mayor, una tendencia, porque estas cosas se hacen con tendencias, más que con umbrales. El umbral es que sobrepasa un nivel. La tendencia es que el umbral no importa, pero el nivel va subiendo o va bajando, ¿no? Si no hay nada de eso, no se puede crear un modelo. Esto es un caso real ocurrido en España. Hay muchas definiciones de los datos completos. Veréis que a la derecha hay 6 cosas, a la izquierda hay 4, da lo mismo. Estas son definiciones que hace la gente, cada una hace la suya. Los datos tienen que estar bien en el tiempo, tienen que ser válidos, tienen que ser precisos, tienen que estar completos, tienen que ser consistentes. Bueno, podéis crear la clasificación que queréis de esto, porque en cada proyecto este tipo de definiciones puede variar ligeramente, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es de que los datos tengan una serie de características y que esas características las cumpla todas, ¿no? Muchas veces los datos que te dan hay que limpiarlos. Bueno, me sale a la cabeza el tema este de las estadísticas y las encuestas. Ahora hay un lío en España con esto de del Tezanos que se dedica a hacer la cocina esta con las encuestas, ¿no? Y esto es un poco la cocina, pero no es exactamente eso. Sabéis que llaman a la gente y le preguntan a quién ha votado y a quién va a votar, ¿no? Bueno, pues eso luego lo corrigen en función de unos criterios. Claro, que la corrección al final puede surgir de que tú estás poniendo tu propio sesgo en lo que dicen otros por teléfono, ¿no? Porque dicen, bueno, este me ha engañado, no va a votar a este, va a votar al otro. Bueno, esto es un poco parecido. Tú tienes que coger y estar seguro que esos datos están limpios, y si no, tienes que limpiarlos. Entonces, hay varias técnicas para limpiar datos, como son la estandarización, la normalización, según qué se pretenda hacer, hay una técnica o hay otra, y luego hay cosas que hay que hacer a mano o poniendo algún tipo de algoritmo sencillo para localizar esos errores. Y yo le pongo un ejemplo. No hay mucha gente que tenga 121 años, ¿no? Pero es muy fácil que alguien que tenga 121 años si se adelanta un 1 delante de alguien que tiene 21. Entonces, eso es un error. Hay varias maneras de corregirlo. Una sería quitar el 1 suponiendo que la persona tiene 21, y la otra sería cancelar completamente el fichero de esa persona. O sea, hay criterios a la hora, si el 1 se repite, seguramente tiene 21, porque a lo mejor sale otro 1 por ahí. Entonces, esto en realidad no es más que sentido común. No es mucho más allá de eso, pero es muy importante que esos datos estén limpios, porque si tú metes datos con 121 años, el modelo te va a salir mal, sobre todo si hay muchos errores. Limpieza de datos y validación, que los datos se cojan de sitios fiables y que los datos se comprueben. Son 3 de los elementos que tienen importancia para nosotros, ¿no? Esto es lo que estaba contando hace un momento y es un ejemplo. Por ejemplo,
Nadie tiene edad negativa, pero un signo negativo puede salir. Nadie tiene 121 años, en general, ¿no? Se puede poner 0, se puede poner 21. Un valor de temperatura que se coge cada minuto o cada segundo. 24, 24, 24 y de repente hay 39. Ese dato está mal. ¿Por qué? Porque es imposible que la temperatura ambiente de un local, por la inercia térmica que tiene un local, haya subido, ¿qué hay ahí? 15 grados en el intervalo de medida. Entonces, ese dato está mal. ¿Qué se puede hacer? Coger y sustituirlo por el dato anterior. Porque probablemente no ha variado mucho, igual es 24,2, pero probablemente 24,1. Entonces, ha habido un error a la hora de leer el sensor y el dato se ha cogido mal. El de humedad es lo mismo. Hay un dato que luego pone 26 y luego pone 46, hay un dato que está mal. Normalmente pues, se va a eliminar el que crees que está erróneo. Y otra cosa que pasa de vez en cuando es que en los datos separados por comas ocurren cosas de este tipo. Las comas se pierden y entonces los datos se pegan. Y hay un 24 que si te fijas aquí falta una coma y esto no es tan inusual que ocurra y es importante el tener claro que esos errores ocurren y que hay que coger y corregirlos, sobre todo en los datos, que es lo más normal, que los datos separados por comas, ¿no? Que es el sistema más habitual de plantear montones de datos en un mínimo espacio, ¿no?, de tiempo. Bueno, y ahora vamos a pasar al capítulo 4, que es la parte de... Yo no sé si de todo esto que hemos dado hay alguna pregunta o surge alguna duda. ¿Esto ya os lo habían dado en clase de alguna forma? ¿Sí? ¿De este enfoque o un enfoque un poco diferente? Similar, igual un enfoque más matemático. Ya. Con detección de outliers, cómo se detectan, o de valores missing, pero... De acuerdo. Bueno, pues esta segunda parte es la parte más de ingeniería. Es una parte... ¿Cuántos de vosotros tenéis una formación más de letras o de ciencias? ¿Cuántos sois más de ciencias o incluyendo la gente que viene de estudios que tengan matemáticas o tengan o venís de... Creo que venimos todos de ingenierías. ¿Venís más de ciencias? Vale. Bueno, aquí vamos a pasar por encima de la parte de cómo se cogen los datos de series temporales y de IoT. Hay una parte de todo esto que tiene la parte de electrónica, sensores, que es la parte más, digamos, técnica del asunto, y luego la parte de la colección de datos y el servidor. Y ahí vamos a explicar una solución de servidor que no pasa por servidores comerciales, o sea que no hay que pagar nada. Y es la solución que nosotros tenemos en la empresa y que proponemos también a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo primero es que los datos se codifican mediante sistemas, binario, hexadecimal o ASCII. Por poner unos ejemplos. Hay un protocolo muy usado en IoT que se llama MQTT. ¿Habéis oído hablar de MQTT? Vale. Los protocolos PubSub y MQTT son básicamente lo mismo. ¿Y JSON? JSON sí, se usa mucho en los servidores. Es un formato que viene de JavaScript a declarativo y que tiene la ventaja de que es human readable, se lee. O sea, tú lees el JSON y sabes dónde han asignado cada variable a cada valor, ¿no? Bueno, pues el MQTT lo inventó IBM hace un montón de años. Querían un sistema para mandar... TT viene de telegrafía, es un sistema para mandar telegrafía o telemetría a distancia, y tiene la ventaja que tiene es que es muy ligero. Es un protocolo, el protocolo siempre tiene una cabecera, tiene un final y en medio van los datos, y muchas veces se mandan 4 cositas para un header así y un final así, ¿no? Entonces el protocolo carga muchísimo la cantidad de datos que se manda. MQTT es un sistema muy ligerito que se emplea mucho en IoT, lo podéis poner en Google porque si alguna vez vais a trabajar en algo de IoT vais a tener que verlo, y es un protocolo. Lo digo porque hay mucha gente que llama protocolo a lo que no lo es. Protocolo RS232, eso no existe, es la capa física. Pueden llamar protocolo a JSON, y es un formato, eso no es un protocolo. Y por último, el encoding no tiene nada que ver tampoco con un protocolo, es la forma en la que los unos y los ceros representan valores alfanuméricos, ¿no? Entonces, lo siguiente es ver cómo se efectúan esas operaciones dentro de un sistema IoT, y el tema del preproceso,
que nos vamos a fijar en tres técnicas. La extracción, feature extraction, le llamamos en castellano reducción dimensional, por eso no lo he hecho en español, porque a veces las traducciones son un poco traicioneras. Extracción de características, bueno, se dice reducción dimensional. La homogenización y el sensor fusion, que no tiene traducción, se dice sensor fusion y se acabó, porque también se parece mucho a la manera de decirlo en España, ¿no? En español. ¿El ASCII lo conocéis? Habéis oído hablar de él, ¿no? ¿O lo veis lo habéis visto hasta ahora, en los estudios aquí? Aquí no, pero lo conocéis. Vale. Bueno, el que no lo conozca, este es el formato primero y fundamental de todo lo que hay, es el American Standard Code Interchange. Esto se creó históricamente a partir de las máquinas de radioteletipo, esas máquinas que veis en las películas donde parece una máquina de escribir, pero se está transmitiendo a distancia. Es el predecesor del fax, pero el interface era un teclado QWERTY, y había que ver una forma de mandar los caracteres alfanuméricos a distancia. Entonces se creó eso, que se creó en Estados Unidos, por eso se llama American Standard Code, y básicamente tiene 256 caracteres que luego se ampliaron, 128 que se ampliaron a 256. Y aquí he cogido un extracto de una tabla de ASCII en el cual, pues ves, por ejemplo, la letra mayúscula A en binario se lee así y en hexadecimal es el 65. ¿El hexadecimal os suena? Hay una película muy graciosa, bueno, no graciosa, se ve para el uso de hexadecimal, la película El Marciano suena, un señor que dejan en Marte porque ahí tiene un accidente y se pone a criar patatas, bueno, creo que es. Bueno, él tiene un problema y es que yo estaba en el JPL en Pasadena cuando he vivido en Estados Unidos muchos años, y el JPL mandó una sonda llamada Pathfinder y él la encuentra, le cambia la batería y él tiene que hablar con la Tierra, pero tiene un problema, y es que el inglés tiene 26 caracteres, el español 27 y el ruso 33, entonces lo que no puede hacer él es, con una cámara que tiene para poder hablar con la Tierra, para poder representar los caracteres, con 26 no tiene 26 huecos, porque le queda tan poco ángulo que no podría representarlos, ¿no?, a través de la cámara. Entonces se acuerda del hexadecimal, que son 16. Entonces tienes los 10 y las letras, de la A a la E, ¿no? A la F, pues son 16, claro. Entonces, ahí para la letra A solo aparece 65, pero, perdona, 41 en hexadecimal, pero ahí podría aparecer cualquier letra de la A a la F. Al añadirle las letras a los primeros números, el 10 se quita, o sea que es del 0 al 9, al añadirle las letras tienes 16 y esos 16 caracteres te permiten unas posibilidades que no tienes con el sistema decimal, o sea, es muy fácil de representar en hexadecimal. Por eso en la película El Marciano él coge esos 16 caracteres porque es muy fácil de codificar en hexadecimal. Casi todos los sistemas electrónicos van en hexadecimal y muchos de esos datos cuando se reciben pueden recibirse en hexadecimal y luego hay que transformarlos a algo que se pueda leer, porque obviamente el hexadecimal un humano no lo lee. En JSON, si lo pones en alfanumérico, obviamente tú puedes leer pues la edad y el valor de la edad, ¿no? 45 años, pero en hexadecimal pues no tienes tienes que traducirlo. Entonces, estos son cómo se mandan los datos en hexadecimal, binario o ASCII normalmente. Normalmente ocurre que el hexadecimal es muy ligerito y el ASCII pues es muy pesado. Pues claro, necesitas mucho espacio para poder mandar esos caracteres. El MQTT, que os he comentado antes, es el sistema de protocolo que se emplea en IoT. Es un sistema que es muy ligero, es un sistema de publicación y suscripción, en el cual aquí, por ejemplo, hay sensores, y supone que hay 20 grados, y entonces se manda al servidor a través de un protocolo muy sencillito, muy ligerito, pero que funciona muy bien y que manda los datos a mucha velocidad y sin mayor complicación, por decirlo de alguna manera. JSON, que lo conocéis casi todos, bueno, pues es un formato human readable, es como se dice en inglés, leíble por los humanos, que se usa para intercambio de datos. Es muy útil para, al entrar en la base de datos, por ejemplo, pues muy frecuentemente se usa JSON para poder
clasificar los datos y poder hacer que esos datos se haga la ingesta en la base de datos. Bien, hay gente que nos pregunta a menudo, a ver, si usted tiene un sistema IoT y lee temperatura, es muy fácil, leo la temperatura y la mando. Si leo temperatura y humedad, tengo que leer la temperatura y la humedad y la mando. Ahora, suponte que tenga que leer los compuestos orgánicos volátiles, la cantidad de partículas en el aire, si hay ozono, si hay monóxido de carbono, dióxido de carbono. Llega un momento donde ya tengo 8 variables. Entonces, la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? Porque mucha gente lo pregunta. Pues se hace mediante un sistema que se llama round robin, que en sí, el nombre suena muy bien, pero es un sistema secuencial, no tiene nada. Leo uno, paso al siguiente, claro, lo hago a mucha velocidad. Entonces el microprocesador lee un sensor, le dice, ¿qué tienes para mí? 25 grados. Y dice, vale. Humedad, 42%, vale. Nivel de compuestos orgánicos volátiles, 25 microgramos, vale. Y eso se hace a una velocidad de vértigo, el microprocesador, y los datos parecen en tiempo real, pero en realidad es un sistema secuencial. Es la forma en la que esos datos luego se envían a un servidor y por medio de MQTT, JSON, dependiendo de cómo se emplean, cómo se hagan, se alimenta la base de datos. Es como se hace. Y los datos pues tienen esas formas, aquí se lee muy mal, pero por ejemplo ahí está leyendo un GPS, latitud 40 grados 53, 46, 22, longitud 3 tal, esos datos están en alfanumérico, que se leen, pero se pueden codificar perfectamente en esa decimal y quedarían súper pequeñitos, lo cual tiene muchas ventajas a la hora de transmitir, porque si la transmisión la estás pagando como datos es mucho más barato. Cuanto más comprimas, menos carga tiene el canal de datos y más barato sale, obviamente. Vamos al preproceso. Esto es supongo un CT scan o algo parecido en un hospital. Queremos localizar un tumor. Entonces, es una primera aproximación para entender qué es el feature extraction. Yo tengo aquí una cosa con un montón de historias, pero a mí solo me interesa eso. Entonces, hago pasos. Primero, limpio lo que sea más pequeño, me queda esto, luego me queda esto, luego limpio el cráneo y me queda eso. Esta es la forma en la que luego se transmiten los datos de manera tan ligera. Cuando habéis visto ese espectrograma que había antes que parecía tan complicado, al final lo que mandamos es la línea. Es decir, lo que conseguimos con esto es extraer lo que realmente es señal. La señal y el ruido son dos cosas diferentes. El ruido, ni puedes crear un modelo, ni puedes hacer nada con él, porque el ruido no tiene información. En este caso, ruido es todo lo que no sea ese potencial tumor que estamos detectando. Estas fotos son reales, son de un hospital. Y esto es lo que llamamos feature selection. Eso es un caso de feature selection. Selección de una característica o una prestación determinada, que sería el origen de la palabra feature, y así conseguiríamos extraer ese tipo de característica. La extracción es un paso más, es el que nosotros empleamos para espectrogramas, que es la reducción dimensional, que es la forma de decir, tengo una cosa muy compleja, pero en realidad aquí información solo hay esto, y frecuentemente eso primero hay que hacerlo a brazo. O sea, hay que ver el espectrograma y decir, a ver, aquí qué me interesa, esto. Voy a hacer un algoritmo o voy a hacer un modelo para detectar eso, pero hay que entender el dato. No se puede crear un modelo de la nada sin entender qué estamos intentando extraer. Mismo caso en el tema médico. Y una de las técnicas que se emplea mucho ahora mismo es el PCA. El Principal Component Analysis está muy de moda, sobre todo en sensores de gases. Se emplea mucho para extraer la información de sensores de gases que tienen, son capaces de determinar qué tipo de gas están detectando, en fin, cosas más complejas, ¿no? Esto es justo lo que os estaba contando. Y es el feature extraction. Este espectrograma tú se lo das a un ingeniero de planta y le da un derrame cerebral, porque no entiende nada. Nosotros solo nos interesan un cierto número de líneas. ¿Qué es lo que hacemos? Imagínate que limpias el background, o sea, lo de abajo, coges las líneas y las líneas las representamos como un variable valor. O sea, el valor de la variable, y, o sea, el nombre de la variable y el valor. Y entonces lo que estamos con eso representando las líneas nada más. Claro, esto en una base de datos se mete fabuloso. Esto no hay quien lo meta en una base de datos. O sea, lo puedes meter, sí,
pero ocupa, en 2 días metes 10 gigabytes, ni se sabe. Entonces no puedes porque el costo de meter eso sería imposible, y si lo escalas, el sistema revienta, sería demasiada información para lo que hay. Entonces, básicamente lo que se trata es de extraer un sistema muy sencillo, separado por comas, un CSV, que es esto, que son las líneas que son relevantes, y el resto de la información gráfica, que a un ingeniero que entienda de espectrogramas sí le da información, pero al final esto extraído es igual que eso, mucho más fácil de interpretar. ¿Qué es lo que pasaría? Si intentáis crear un modelo con toda esta información, va a salir mal, porque hay demasiada información. Si creáis un modelo con la extracción, seguro que os sale bien, porque como son 4 cositas, crear un modelo a raíz de esas 4 cosas, comparado con lo que es lo otro, va a ser muchísimo más sencillo. Esos datos son datos fieles, son datos de la parte relevante, son datos de la información y tienen todo el ruido de fondo, todo lo que no es realmente mucha información, quitado. Con lo cual los modelos creados a través de datasets simplificados funcionan mucho mejor porque la parte relevante e irrelevante de la información, que es lo que llamamos en ingeniería ruido, se ha eliminado. Eso significa que el modelo va a funcionar mucho mejor para detectar cosas que si no se hubiera hecho este feature extraction. Otra técnica es la homogenización. ¿Qué es la homogenización? Pues mira, llevar a un espacio común cosas muy diferentes. Por ejemplo, podemos contar con la corriente en un cable o con una imagen térmica, que se emplea una extracción parecida a la que habéis hecho antes con el espectrograma, ¿no? Eso es un transformador. ¿Veis la parte de arriba caliente, no? Pues eso hay que extraer la parte que nos interesa y el poder homogeneizarla con un sensor, por ejemplo, de corriente o de temperatura o de tal. Entonces, lo que hay que hacer es coger variables, números de variables y datos que sean coherentes y poder crear una cosa que llamamos la cadena de datos. El data string es la cadena de datos. ¿Y qué es lo que hacemos? Temperatura, humedad, ultrasonidos, partículas, nivel de agua, gases, etcétera. Todo metido como si fuera una cadena temporal de datos que vienen ya extraídos. Homogeneizar es poder leer todo desde un mismo punto de vista. O sea, no pensar que porque sea ultrasonidos hay que leerlo al revés o hay que leerlo así. No, vamos a leer todo como viene. Y para eso hay que coger y homogeneizarlo a un espacio único, digamos, un origen único y un espacio único. Por último, esto hay mucha gente que lo ha oído hablar y inclusive hay cosas muy graciosas en Google, ¿no? Porque hay preguntas como ¿What the fuck is sensor fusion? Es decir, ¿qué narices es fusión sensorial? Es una técnica cada vez más utilizada y es la base de la conducción autónoma de los coches, el ADAS. Ahí no hay un sensor, hay varios sensores. El coche va lleno de sensores. Y hay un sensor que ve la lluvia, hay otro sensor que ve un peatón, hay otro sensor que ve una bicicleta. Hay cámaras, hay sensores de ultrasonidos, hay sensores de ondas milimétricas, de radar. Y la fusión lo que hace es mezclar diferentes sensores de forma que la información se preprocesa y se obtiene una cosa que se llama conocimiento. Bueno, es una... no sé cómo decirlo en español ahora, es cuando se adquiere como una consciencia, un conocimiento, no me acuerdo ahora. Bueno, ahora sí me acuerdo, es percepción, se puede decir. La percepción humana nace de los ojos, nace de los oídos, nace de los sensores que tenemos, nuestra percepción sensorial. Los ojos, las cámaras, yo tengo un conocido que dice, no hay mejor sensor que una cámara. Eso es cierto hasta un punto. Lo que ocurre es que hay sensores que dan mucha información y sensores que dan menos. Pero siempre de la fusión sensorial sale una cosa que es una percepción como tú lo ves. Si tú ves un ciclista cruzando, tienes un tipo de peligro caracterizado. Si tú ves un gato, tienes otro tipo de peligro. Por un gato igual no frenas, por un ciclista sí. Entonces las cosas son muy diferentes. Lo que hace la fusión sensorial es intentar crear una percepción a raíz de la información que te facilitan los sensores. Y esta es la base, como digo, del ADAS, pero esto se creó con la industria de aeronáutica. La fusión sensorial es lo que llevan los aviones para hacer la navegación. Llevan un magnetómetro para saber dónde está el norte. Lleva un acelerómetro para saber lo que aceleran.
y lleva un acelerómetro, el último era el giróscopo para ver el movimiento angular. Eso es un sistema de navegación inercial de 9 ejes, giróscopo, acelerómetro y magnetómetro. Pero además lleva unos sensores que en el avión ven cómo está realmente puesto. Lleva como un ángulo de giro por fuera que se pone plano y sabe si el avión está para corregir. La corrección de todos estos sensores, tanto electrónicos como electromecánicos que lleva el avión, se hace con sensor fusión. Y ese es el principio de la fusión sensorial que se creó con la industria aeronáutica hace ya muchos años, cuando se iniciaron las unidades de navegación inercial. Las primeras que llevaban aviones y submarinos eran enormes y pesaban 1 tonelada. Un submarino nuclear americano, para que os hagáis una idea, salía de una base en Nueva Inglaterra y cuando llegaba al Polo Norte estaba errado 10 centímetros, y eso era con un sistema electromecánico que llevaba unos muelles. La precisión era tremenda. Hoy en día eso ya es electrónicamente, ¿no? Ya no se hace con sistemas electromecánicos que eran unas bolas redondas que llevaban unos sensores que detectaban cómo te ibas moviendo, y por eso sabían, por Depth Reckoning, sin GPS de ningún tipo, porque obviamente eran submarinos sumergidos, dónde habían llegado a través de navegación Depth Reckoning, no sé cómo se dice eso en español, simulada, oculta, ¿no? No tiene traducción. Bueno, mira, esto es, por último, cómo nosotros vemos el tema de la creación de modelos desde nuestro punto de vista, que supongo que es muy parecido a lo que vosotros habéis dado, ¿no? Tener datasets de verdad, validar los datos, como he hecho, muy importante, y su calidad. Entrenar un modelo fuera del entorno, porque claro, no vamos a experimentos con gaseosa, ¿no? Vamos a hacerlo fuera. Validar el modelo y crear nuevos datasets. Rediseñar el modelo para entrar en el entorno de producción. Y por último, desplegar el modelo. Y hay un proceso de iteración. El back and forth, que se dice en inglés, que es el tirar para adelante, tirar para atrás. Ir para atrás, corregir, volver a desplegar y perfeccionar el modelo, ¿no? Aquí hay esto es nuestra Biblia. Los modelos hay que crearlo en datos reales, no valen las simulaciones, no valen los datos sintéticos, no valen las librerías de datos de origen desconocido. Los modelos tienen que crearse sobre datos de verdad. Los modelos hay que crearlos sobre datos relevantes, que para eso está el preproceso y la extracción, el feature extraction, y evitar la entrada de ruido, evitar la entrada de datos que no dicen nada. Los datos irrelevantes lo que hacen es crear un lío en el modelo. False es crear un lío, ¿no?, en el modelo, y los modelos predictivos, que es lo más complicado, tienen que hacerse sobre datos reales. Y por ejemplo, el modelo predictivo de ese eje del astillero, que os he contado antes, lo ideal sería ver que hay una avería, ver que ese eje se va deteriorando, tener un modelo de cómo se va deteriorando y entonces hacer la predicción de deterioro, ¿me explico? Pero hay que tener datos a lo mejor de 1 año, o a lo mejor de 2 años, para poder tener esa degradación a lo largo del tiempo. Esto es lo último que va a explicar ya un poco también Víctor, que es el tema del pipeline, ¿no?, de gestión de datos, la transformación de datos, los pasos que hemos dicho antes, de limpieza, validación, y esta es la parte que nos queda, y es la parte que os vamos a explicar ahora, la solución que hacemos nosotros para evitar, bueno, básicamente los palos que meten las compañías de cloud, que en el caso de que metáis pocos datos parece muy barato, pero en un fin de semana os podéis encontrar con facturas de 5.000 euros, ¿no? Esto no es un caso, es un caso real, ¿no? Son varios casos reales, quiero decir. ¿Quieres tú explicar a partir de aquí? Así descanso yo y Víctor os explica. Vale, nosotros idealmente lo que queremos es una pipeline que sea automática, que en el momento que se detecta el dato, eso ya sea con un modelo embebido directamente en el aparato o con una conexión al servidor, eso entra a la pipeline tenga sus modelos de inteligencia artificial y nos den una alerta una vez se detecte algo anómalo o que requiera la atención de una persona. Vale, eso es lo que queremos y el caso ideal. ¿Qué pasa? Que muchas veces el conseguir esas pipelines completas para
una pequeña prueba de concepto nos supone más esfuerzo el crear la pipeline que el crear el modelo, que es lo que realmente queremos validar. Porque el crear la pipeline es una cosa de infraestructura informática que no es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo modelos de inteligencia artificial. Entonces, idealmente, la pipeline que solemos realizar nosotros es realizamos la colección de datos, almacenamos esos datos durante pues, 1 año o 2 años, interpretamos esos datos, hablamos con las personas que entienden esos datos, porque muchas veces nos pueden pedir que, por ejemplo, que generemos un modelo predictivo para saber cuándo se va a romper un enchufe, pero igual no sabemos cómo están utilizando ese enchufe. Igual lo que le pasa a ese enchufe es que todos los viernes le meten un martillazo y por eso se rompe. Pero eso, tú recogiendo los datos y simplemente almacenándolos y volviendo a revisitarlos una vez haya pasado un tiempo de 1 año o 2 años, esa información de las pequeñas cosas que han ido pasando se pierde totalmente y no te vayas a poner a preguntar al de mantenimiento que le ha pasado el enchufe hace 1 año y medio, porque no va a tener ni idea. Entonces, por eso es muy importante que para generar una muy buena pipeline requiere comunicarse continuamente con las personas que entienden el dato. Vale. Una vez tenemos esos datos, entendidos, localizados en un entorno controlado en el que podemos acceder, ya podemos empezar a montar nuestra pequeña pipeline. Para eso, lo mejor es simularlo, pero simularlo con datos que ya hemos recogido. Lo que haremos será conectar nuestra base de datos a algo que se vaya descargando los datos y los volverá a publicar a nuestra nueva pipeline. Y ahí, poco a poco, empezaremos a incluir capas a nuestro modelo. Pues, por ejemplo, para el tema de los enchufes, pues supongamos que podríamos tener un sensor del número de voltios que hay. Pues si vemos que el número de voltios es 0, pues el sensor seguramente esté roto. Y ya podemos crear modelos que no son ni siquiera modelos de inteligencia artificial de redes neuronales o algoritmos muy complejos. Son simplemente if statements que nos pueden servir para crear unas primeras capas. Con eso limpiaremos. Y una vez lleguemos a puntos en los que no tenemos información suficiente ni la capacidad de entender qué está pasando en los datos, ahí es cuando empezamos a utilizar redes neuronales, cuando empezamos a utilizar algoritmos complejos de verdad. Entonces, para que quede claro, lo primero es recoger los datos, entender los datos. Una vez tengamos entendidos los datos, será poco a poco ir probando. ¿Qué pasa si este dato lo interpretamos así? ¿Qué resultados obtendremos? Y ¿tienen sentido esos resultados con las conclusiones a las que llegamos 1 año hablando con la gente que realmente entiende el dato, que sabe la causa de por qué está pasando eso? Una vez tengamos, digamos, esa pequeña pipeline ya entendida y que está produciendo, digamos, insights, resultados concretos y que nos dan información, podremos pasar a coger los datos de tiempo real que estamos generando ahora mismo y empezar a meterlos a esa pipeline, pero sin dejar de hablar con la gente que sabe qué es lo que está pasando. Porque si nosotros terminamos de hacer nuestro modelo, nos despreocupamos, empezamos a meter datos y simplemente le decimos digamos, al chico de mantenimiento, oye, te van a llegar estas alertas, tú míralo. Y nosotros nos desentendemos, seguramente sea un fracaso. ¿Por qué? Porque los modelos evolucionan. No es una cosa que vaya siempre igual. Lo que comentaba antes José con un modelo de hadas que haya sido entrenado en Sevilla y que ahora el coche esté conduciendo en Andorra. No va a funcionar de la misma manera un coche que simplemente la cantidad de luz que reciben las cámaras en Sevilla y la que reciben en Andorra no tienen nada que ver. Entonces, los modelos son muy, muy sensibles a esas pequeñas cosas que nosotros damos por sentadas, como puede ser la iluminación en una cámara, pequeñas vibraciones en sensores de vibración que nosotros simplemente vemos que, vale, el umbral está entre 10 y 20, pero ¿cómo se mueve ese umbral? ¿Se está moviendo de una forma muy rápida o simplemente es una cosa súper smooth que va yendo hacia arriba y hacia abajo? ¿O es una cosa prácticamente epiléptica? Vale, pasamos. Después, todo el tema del almacenamiento de los datos. Para almacenar los datos tenemos que tener muy claro la cantidad de datos que vamos a generar desde el principio hasta el final.
¿cuál va a ser la cantidad de datos que vamos a tener al final del proyecto? ¿Vamos a poder gestionar esa cantidad de datos? Porque muchas veces pasa que tú empiezas un proyecto y dices, uy, qué bien, yo necesito muchísimos datos, así que pues los empiezo a enchufar todos a alguna base de datos. Y lo que necesitamos es una base de datos, pues típica base de datos gestionada por AWS o Google o Microsoft, que te dicen escala infinito, no te tienes que preocupar de nada, simplemente tú haces esto y empezaremos a guardar tus datos. ¿Qué pasa si hacemos eso? Que en el momento que hayamos pasado de 100 gigas, de 1 tera, de 1 peta, empezaremos a recibir facturas que igual por 1 tera pues son 2.000 o 3.000 euros al mes, pero cuando lleguemos a 1 tera o ya a 1 peta estaremos hablando de facturas que pueden ser de 100.000 euros al mes. Yo he visto facturas de una sola base de datos que superaba los 500.000 euros al mes. Y eso hay empresas que lo pueden gestionar, pero la mayoría de empresas no sé si tienen los recursos para estar pagando petabytes de datos almacenados en bases de datos de distribuidores cloud. Entonces, ¿qué solución hay para esto? Uno, tener en cuenta desde el principio qué datos vamos a generar, qué datos vamos a almacenar y cómo los vamos a almacenar. Después, ser inteligentes con cómo vamos a almacenar los datos. No tenemos por qué almacenar los datos en JSON, en una base de datos no relacional, porque los hemos generado en JSON y los hemos enviado en JSON. No, podemos transformarlos. Podemos ser inteligentes y decir, oye, si yo estoy almacenando datos de temperatura pongamos, de cada minuto, y la temperatura me está variando 1 grado por minuto de media, ¿tengo que guardar que hay 20 grados? Después que hay 23, que después hay 24, que después hay 25. ¿Tengo que guardar un 2 y un 5? ¿O puedo simplemente decir, la temperatura empieza en 20, sumo 1, resto 1, sumo 1, resto 1, sumo 2, sumo 3. Y en vez de almacenar ese dato 20, almacenar empezamos en 20 y después sumamos 3, después sumamos 2, restamos 1. Eso nos puede ahorrar muchísimo almacenamiento al final. Este tipo de compresiones se llaman compresión delta of delta, por si os interesa. Vale, después, todo el tema de ley de gestión del dato, de GPRC. En Europa, que es donde estamos, hay que tener muy claro que hay que tener mucho cuidado con qué datos guardamos, cómo los guardamos y cómo los damos a nuestros clientes. Para esto, lo más fácil, lo más seguro es no guardar información personal. O sea, si estás haciendo un modelo de inteligencia artificial para detectar tumores, guardas la foto del tumor. No me importa la persona, no me importa la edad, no me importa nada de esto. Esta es la forma más sencilla. Sí que es verdad que todos esos datos nos pueden dar muchísima información y sobre todo para temas médicos. Pero para otros temas, como puede ser mantenimiento de maquinaria, climatización de edificios, cosas de este estilo, mejor no almacenar datos personales porque realmente no nos están aportando nada de información. Vale. Después, el problema de hemos almacenado demasiados datos. Tenemos tantos datos que nos cuesta distinguir, de nuevo, como comentaba José, lo que es ruido y señal. Y claro, si esto nos pasa en el momento que ya tenemos petabytes de datos en una nube pública, ¿qué hacemos? Porque podemos eliminarlo todo, perdemos todos los datos y ya no hay una forma de seguir con nuestro proyecto, pero es que nos está costando muchísimo dinero. Y el procesar todos esos datos, el extraer esos datos de la base de datos, procesarlos y meterlos de nuevo a la base de datos, es muy caro. Es muy caro porque son GPUs, son TPUs, son mucha computación que tenemos que pagar. Entonces, para mí, personalmente, el mejor approach para el procesamiento y almacenamiento de datos, cuando vamos a ingestar grandes cantidades de datos, es montarse un pequeño data center en tu oficina o en tu casa o donde sea, porque es una cosa relativamente barata que nos están vendiendo que es muy caro darle mantenimiento, pero es simplemente el ponerte y dedicarle un mes a aprender cómo gestionar tú tu propio servidor. Y eso es un aprendizaje que os va a servir para toda vuestra carrera, porque al final cada vez estamos generando más y más datos. Y seguramente cada vez vayamos a generar más cantidad de datos.
Y si tenemos que depender de otras personas para que nos gestionen ese dato, para que nos lo guarden, para que nos lo almacenen, para que nos saquen copias de seguridad, estamos muy vendidos porque vamos a estar siempre dependiendo de un tercero. Entonces, yo os recomiendo que os dediquéis un tiempo a aprender cómo gestionar vuestra infraestructura en vuestra propia, ya sea casa, instituto, universidad o lo que sea. O en la empresa, efectivamente. Muy bien. Y bueno, por último, tenemos preparado tenemos un par de sensores que queremos enseñaros para que veáis. Este sensor no tiene modelos de inteligencia artificial, pero es una muy buena base para desarrollar modelos de inteligencia artificial y tiene una cosa que se llama IPR, que es, no sé si sale por aquí indicado, no, que es Infection Probability Rate, que no es inteligencia artificial porque no utiliza lo que ahora llamamos inteligencia artificial, redes neuronales, modelos de lenguaje, sino es un modelo matemático que nos da una predicción del porcentaje de infección que podemos tener en una sala. O sea, esto es un producto que fue desarrollado durante el COVID para uso tanto doméstico como médico. Es una combinación que la base de datos es una no relacional porque hay datos de series temporales y el visualizador es un Grafana. ¿Habéis oído hablar de Grafana? Sí. Eso es un Grafana y bueno, eso coge los datos lo pregunta cada, no sé, cada 15 segundos. Sí, ahora mismo creo que los hemos puesto cada segundo para, bueno, pues si queréis acercaros y putearlos un poco, que veáis cómo reaccionan. Entonces aquí tenemos... Lo está actualizando ahora, ¿no? tengo que activar el relojito. Ojo. Es que estaba con el último dato y eso ha estado desconectado. Unos algoritmos que se dice, vamos a ver, ¿cuánto dióxido de carbono hay? El dióxido de carbono es un indicador de la ocupación de una sala. Fíjate que estábamos en 700, ¿no? Y ha pasado de verde a amarillo, porque estamos ya en 1000 partes por millón. Es más, voy a hacer zoom a la última hora. El aire está muy limpio, partículas no marca nada. Sí. Ahí tienes... mira, este es el dióxido, ¿no? Sí, eso es que me he acercado ahora a los picos. Bueno, si te acercas, si quieres acércate y respira un poco. Sí. Pasa que en cuanto actualice el valor del dióxido de carbono... Sí, es que se dispara muy rápido. Esto cuando el COVID es una cosa muy curiosa, para que sepáis, en una sala cerrada, en una oficina con calefacción, esto es muy grande y hay poca gente. El valor normal de dióxido de carbono son 2.500. En un avión y en el AVE se pueden registrar entre 3.500 y 4.000. Hay gente que no lo sabe, pero el AVE va presurizado. No se han dado cuenta, las puertas le cierran y se oye un poco de ruido, de aire. Porque va a tanta velocidad que si no fuera presurizado habría mucha turbulencia. El aire que podía entrar por sitios, o sea, que es como un avión. Y el aire se recircula, pasa por unos filtros, pero obviamente nosotros lo que hacemos es consumir oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se va acumulando hasta que alguien abre una ventana. En un avión no se puede abrir una ventana, en un ave tampoco. Entonces son los sitios donde más contagios hay. Básicamente el COVID se expandió a través de los aviones y bueno, yo he vivido muchos años en Estados Unidos, siempre que venía a España cogí un trancazo, un gripazo de muerte. Y porque en los aviones es muy usual debido a que estás respirando el mismo aire que cualquiera que esté tosiendo cerca del avión te está contaminando a ti. Entonces, estos sistemas se han utilizado para todo esto y obviamente hay unos índices que son verde, amarillo y rojo, ves ahí los colores, ¿vale? Estos dashboards tan atractivos que puede crear Grafana son muy fáciles de crear. Aparte de la inteligencia artificial, yo os invito a que cuando vayáis a hacer algún tipo de ensayo, por ejemplo, pongáis un Grafana y veáis los datos y entendáis un poco de los datos. Cuando ves, por ejemplo, nosotros tenemos este sistema colocado en restaurantes y es muy gracioso porque el dióxido de carbono hace esto, luego baja y luego por la noche vuelve a subir. El fin de semana es terrible porque el restaurante está lleno. Nosotros podemos saber cuánta gente está comiendo aproximadamente por el dióxido de carbono que hay. Sabemos si el restaurante está a la mitad o está petado. Porque si llega a 3.000 y pico, el restaurante está petado. Si está en 2.200, hay la mitad de la gente. Y lo mismo pasa con sistemas, por ejemplo, de climatización. El tema de, por ejemplo, de optimizar el consumo energético,
maximizar la calidad del aire, que es algo que hay mucha conciencia a partir de esto de lo del COVID y todo esto. Y bueno, pues los dashboards son realmente una forma muy atractiva de plantear los datos y de hacer una cosa que llaman en América, que es ver los datos de un vistazo, at a glance, ¿no? Y es, yo tengo un dashboard, tengo mis valores, ¿no? Mis variables de temperatura, humedad, tengo dióxido de carbono, tengo compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, partículas está a cero, el aire aquí está extremadamente limpio, el sistema de aire acondicionado o está desconectado o tiene un buen filtro, hoy la temperatura es muy buena y nosotros estamos en el polígono industrial de Alcobendas y tenemos al lado a Lilly, que es una empresa farmacéutica que tiene un proceso que se dedica a quemar cosas que huele, que apesta a hidrocarburo quemado, y cuando ellos están emitiendo tenemos un nivel de partículas en diferentes gramajes muy significativo, de partículas que no se ven pero que se están respirando. Las partículas más peligrosas son las más pequeñas, porque esas ni siquiera pasan por los filtros mecánicos que tenemos en la nariz, sino que los tragamos directamente a los pulmones. Y son las más difíciles de expulsar. Son las partículas que llaman de micro, de un micro, una micra para abajo. Las partículas de 10 micras son más grandes y pueden quedar filtradas de una manera más sencilla, pero las partículas micra y submicra son realmente difíciles de filtrar. Y esto, que es para calidad del aire, vale igual para una fábrica que para un sistema de aire acondicionado, que para, en realidad, los datos, las variables serían otras a ver, la variable física, pero la manera de tratar los datos, la manera de presentarlos y lo que hemos dicho, que esto es una plataforma increíble para luego coger esto con un tiempo y dependiendo de qué tengas como proyecto, si te dicen, bueno, pues vamos, hay sitios donde la climatización cuesta millones al año, edificios muy grandes, sobre todo edificios donde no se ha tenido en cuenta, este edificio es moderno, pero hay edificios donde las ventanas no tienen cristales buenos, la carpintería metálica no tiene rotura de puente térmico. Y hay coges una cámara térmica, y un día que hace frío, ves las ventanas en color azul de la cantidad de frío que está entrando desde fuera. Y entonces ahí hay un gasto en calefacción brutal, ¿no? Pueden gastar 500.000 euros en calefacción en un edificio grande, perfectamente al año. Y dicen, bueno, pues queremos pagar menos, ¿cómo se puede esto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la fuga? ¿No? Y colocando sensores y utilizando modelos, se puede perfectamente, sin tocar una ventana, el bajar el consumo. ¿Cómo se podría hacer? Por ejemplo, a lo mejor hay que poner la calefacción un poco antes de que llegue la gente y hay que desconectarla 3 horas antes de que se vaya, porque el edificio tiene una inercia. Entonces, a lo mejor ahora mismo la están colocando cuando entre el primero y cuando se va el último, o hasta se la dejan puesta, cosa que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, colocar sistemas automáticos y crear modelos es una de las maneras, un caso muy sencillo, pero hay casos mucho más complicados en industrias, donde hay unos costos brutales y también hay otros temas, como el tema de, sabéis que hay un tema de emisiones ahora, el mercado de emisiones, muchas empresas tienen unas emisiones con sensores en las chimeneas y quieren ver cómo pueden bajar esas emisiones o cómo pueden gestionarlas, porque todo lo que emiten de dióxido de carbono tienen que comprar eso en el mercado a alguien que va a hacer lo contrario. Por ejemplo, alguien que planta árboles le vende esos derechos al que tiene una chimenea. No sé si esto lo conocéis. ¿Conocéis algo de esto? Sí, yo no sé si se llaman así como se llama. Es el mercado del dióxido de carbono, ¿no? Es un poco, al principio fue una locura, ahora se estabiliza más. Todas las empresas de un cierto tamaño están obligadas a neutralizar sus emisiones de dióxido de carbono a través de una iniciativa que haga el efecto contrario. O sea, si yo hago 50 toneladas, tengo que comprar esas 50 toneladas. Y alguien que haga el efecto contrario. Entonces, claro, eso vale un dineral. Entonces, si yo ahora, en vez de 50, quiero emitir 30, que es lo que está intentando todo el mundo, emitir menos, entre otras cosas para ahorrarse dinero para los bonos verdes, obviamente lo que ocurre es que tengo que crear formas de poder bajar esas emisiones, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues lo que haría el sistema de ingeniería de una fábrica es poner un filtro que vale mucho dinero, poner otro que vale menos y medir. Y ver qué tipo de filtro realmente compensa. Porque puede haber un filtro que vale $1 millón, un filtro electrostático, lleva electricidad, lleva alta tensión y atrae las partículas a placas que hay que limpiar. Eso vale un mineral de mantenimiento y vale tal. Pero puede compensar, o igual no compensa.
Lo que vale es un filtro mecánico y lo limpio o lo tiro cada semana, aunque eso crearía otro problema, ¿me entiendes? Pero ese tipo de cosas se pueden hacer con modelos y ver exactamente qué compensa, cuántas toneladas evito con cada cosa, qué costo tiene y el crear modelos. Pongo esos ejemplos, como hay otros muchos, que poco a poco se van a ir desarrollando. No todos son los modelos de lenguaje, ¿no? Que para los cuales la inteligencia artificial es muy conocida ahora mismo, hasta el más tonto lo está intentando con ChatGPT, pero hay muchas más cosas que además para mí es donde está el campo, no sé cómo decirlo, está más en ingeniería, pero es donde está el campo por desarrollar más fuerte. Es el tema de diseño, de automatización, aeroespacio, hay muchísimos sectores donde la inteligencia artificial puede ser muy útil. Y nada más, ¿no?